Obed Arriaza. Principios de reino. Revelación. Conocimiento. Bajo la unción del Espíritu Santo. Impartición. Formación. Equipamiento. Unción. Propósito. Discipulado de formación ministerial. Planeamiento. Espíritu de conquista. Somos el Centro Apostólico, el Rey de Gloria. Bendiciones, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta tarde nuevamente. Una tarde de un nuevo podcast donde buscamos intencionalmente edificarte. Espero que te encuentres muy bien. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno compartir contigo en esta nueva etapa donde nuestro interés y nuestro propósito es edificarte. Escríbenos de dónde nos estás sintonizando. Queremos edificar tu vida, queremos compartir contigo, queremos trasladar conocimientos de las palabras benditas del Dios vivo, de las Sagradas Escrituras. Y pues nos tomamos un tiempito para hacerlo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo les va? Estamos hablando acerca de la oración, de la importancia de la oración, de esto cómo marca nuestra vida, cómo marca nuestro estilo de vida, cómo marca de forma poderosa hacia dónde nos dirigimos, la importancia de la oración. Los principios de la oración no son negociables. La oración es un asunto que todos debemos practicar, que todos debemos estar conectados con ella. No es un asunto para super gente espiritual, no es para gente que solo para ellos, no. La oración es para todos, para grandes, para pequeños, para jóvenes, para ancianos, para hombres, para mujeres. Todo el que ora será impactado por la mano de Dios. Así que saludos, bienvenidos, estamos en un nuevo podcast. Y para profundizarnos, vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la fuerza poderosa de la iglesia. Es una herramienta, es un arma de guerra. Para que Dios se mueva, necesita a un pueblo que ore, a una iglesia que ore, una iglesia que interceda, una iglesia que se levante, una iglesia que vaya por más, una iglesia que no se conformó con la situación que está viviendo, una iglesia que está yendo por más, una iglesia que está incitando constantemente a los hijos de la casa a levantar manos santas y orar. Entonces la oración es y será la fuerza en la iglesia. Esto es porque Dios está con los que oran y en los que lo hacen. Dios está encima, Dios está abajo, Dios está dentro de los que oran. La oración siempre nos lleva de regreso a los pies del Señor. Solo los que oran están conectados. Solo los que oran pueden recibir directrices. Solo los que oran pueden recibir impartición. Solo los que oran pueden recibir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la oración es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo natural. El mundo sobrenatural y el mundo natural. Alabado sea el nombre del Señor, entre el tercer cielo y la tierra. Necesitamos comprender que el creyente, el discípulo, el apóstol, el profeta, el pastor, evangelista y maestro no pueden vivir sin la oración. No pueden estar, hermano amado, desligados, dejarla de lado, no estar comprometido con la oración. Al contrario, necesitamos comprender que somos inútiles si no oramos. No somos capaces de hacer nada si no oramos. De hecho, todo lo que hagamos sin oración no es efectivo. Todo lo que hagamos sin oración puede estar bien, pero al final terminará mal. Por eso Dios depende de los que oran. ¿Escuchaste muy bien? No estoy diciendo otra cosa. Dios depende de los que oran. Para que la esfera sobrenatural
tome lugar, tome escena en este plano. Dios necesita de hombres y de mujeres que estén doblando sus rodillas, que estén clamando al Padre Celestial, que estén intercediendo claramente por una intervención poderosa, sobrenatural, de milagros, sanidades, prodigios, maravillas, de liberación. Y esto lo hace solamente el hombre. El único que puede conectarse con Dios, aleluya, es la humanidad a través de la oración. Pero hemos descartado, se nos ha enseñado dejar de lado, olvidar el punto específico de la oración. Pero la oración hay que retomarla, no hay que olvidarnos de la oración. La oración es necesaria, es trascendental, es como el oxígeno a los pulmones, es como el pez, oiga bien, en el agua, y es como el agua en el pez. Funciona de esa forma, es como el árbol sembrado en la tierra. Si nosotros no oramos, no vamos a producir nada, no van a haber cambios dimensionales, no van a haber cambios en nuestro entorno. Necesitamos orar. Entonces Dios depende de los que oran, y los que oran son empleados y Dios los bendice. Esto es claramente quitar la oración, es quitar a Dios mismo de nuestras vidas y de la esfera natural. En el mundo espiritual nos están, hermano amado, bombardeando porque no hemos nosotros asumido una posición de oración. El mundo espiritual está allí, se está moviendo, y nosotros necesitamos levantarnos en oración. La oración es el punto donde Dios toma lugar. Donde no hay oración, Dios no puede manifestarse. Ahora, la estimación y el lugar de la oración, quiero decírtelo muy claro, es la misma estimación y el lugar de Dios. Si yo estimo orar, estimo a Dios. Y si estimo un lugar de oración, estimo a que Dios esté en ese lugar. La oración no es en vano. La oración mueve montañas. La oración es poderosa. De la misma forma, si yo estimo la oración, estoy estimando a Dios. Darle un lugar secundario a la oración es darle un lugar secundario a Dios en los asuntos de la vida. Hechos capítulo 6, versículo 4 nos habla claramente de un suceso que está ocurriendo, que los apóstoles están pasando por circunstancias bien difíciles porque dejaron la oración de lado, dejaron la oración varada, dejaron la oración y no estaban conectándose a la oración. Y esto es bastante significativo, el dejar de orar. Empezaron a servir las mesas, y no estoy diciendo que el servir sea malo, pero cuando Dios nos llama, cuando Dios nos asigna un ministerio, lo que el Señor necesita es que nosotros nos entreguemos a la oración. Si nosotros no nos entregamos a la oración, todo lo que hagamos será deficiente, todo lo que hagamos no estará bien, todo lo que hagamos va a perecer. Ahora, pero los que se dedican constantemente a la oración y al ministerio, Dios los va a prosperar, Dios los va a levantar, pero debes de discernir. Entonces el éxito y el proceso de la iglesia dependen y dependerán de un sentido predominante en la entrega de la oración. Si nosotros no nos entregamos a la oración, no podremos vencer, no podremos estar delante, sino estaremos atrás. Cuando el Señor nos dijo que nosotros éramos cabeza y no cola, se está refiriendo a ese punto. Pero para retomar, hermanos amados, queridos, y aquellos que me están sintonizando, el ser cabeza, necesitamos volvernos a la oración. Dios podrá obrar efectivamente a través de nosotros en la medida que nos entregamos por completo a la oración. La iglesia primitiva tenía esos principios apostólicos: entregarse a la oración, entregarse con osadía, entregarse por completo, sabiendo que sus oraciones sí estaban siendo escuchadas, sabiendo que sus oraciones sí estaban claramente, hermanos amados, sintonizadas por el Rey vivo. No hay ninguna oración que se haga de forma correcta que Dios no escuche. Hay oraciones incorrectas y por eso Dios no puede escucharlas. Es predominante que cuando nosotros entremos a la oración, limpiemos nuestras conciencias, limpiemos nuestras manos, limpiemos nuestra vida de todo pecado, para que nosotros podamos ser escuchados, podamos nosotros, alabado sea el Señor, recibir las respuestas, porque hay gente que ora pero sigue con cientos
puntos de vida, ciertas actitudes, ciertas tendencias, ciertas formas de pensamiento, ciertas modas que no le permiten a él o a ella recibir la respuesta del Señor. Entonces se aquejan, alegan, proclaman que Dios no les escucha o que Dios no les responde, y el problema es que Dios sí les escuchó, pero el problema es que no les va a responder porque están desde una posición errada, desde una posición en la cual no se debe de orar, de la posición correcta, de la posición de la santidad, de la posición de dejar de lado el pecado, el reconocer que Dios es grande. Este es el principio, hermano amado, de levantar manos santas. El trabajo, hermanos, para muchos, y el trabajo de la iglesia a veces es para mantenerlos más ocupados. Hay gente que está absorbida por sus trabajos, está absorbida por su ministerio, y puede hacer que estamos haciendo bien, pero si dejamos de lado la oración estamos haciendo mal. Y vamos a perecer y vamos a pagar un alto precio. La oración no es un asunto que se debe de dejar o se debe de tomar. Es un asunto que yo debo de entregarme a ella. Al principio no me va a gustar, al principio será tedioso, al principio me dará sueño, pero a la medida que yo vaya conquistando, levantándome, haciendo lo que el Señor me pide, que es en oración, todo va a funcionar. Cuando yo vea que hay respuestas en mi oración, yo voy a seguir orando. Cuando yo perciba que hay más respuestas que las que estoy haciendo, el Señor va a traer a mí un espíritu más fervoroso y no voy a dejar de topar mis rodillas al suelo, sino voy a seguir clamando porque hay respuestas. Pero cuando no hay respuestas, la gente se desanima y culpa a Dios, cuando nosotros debemos evaluarnos y saber cómo está nuestro corazón delante del Señor y qué es lo que pueda impedir que nuestras oraciones sean estorbadas. Hay muchos hombres que pelean con sus esposas y muchas mujeres que pelean con sus esposos, y estas clases de oraciones al momento de ir a la presencia del Señor son estorbadas. ¿Por qué? Porque el pleito, la ira, la contienda no deja que esto se dé a conocer delante del Señor. Por eso te digo que tú tienes que tener presente que no te debes de dejar absorber por las cosas que te mantienen ocupado. Para disfrutar la vida de oración y el tiempo que debemos de tener, hermanos amados, debemos tomarnos un punto específico para la oración. Debemos de tomarnos un tiempo claro, un lugar específico para la oración y no apartarnos de ello. La oración es vital. Si alguien quiere ser efectivo ministerialmente, debe de orar. Si alguien quiere tener un ministerio, debe de orar. La oración es la que dimensiona. No está en nuestras carismas, no está en nuestros talentos, no está en nuestras capacidades, no está en el don de gente. No, mi querido, está en la oración. El que ora, hermano amado, Dios lo va a usar. El que no ora solamente lo estará haciendo en sus fuerzas y no tendrá resultados. Y donde no hay resultados habrá frustración, y donde hay frustración hay decaimiento, y cuando hay decaimiento la gente renuncia. Por eso nosotros debemos de comprender que el ministerio no se hace sin oración. Alábale. Las cosas no cambian si no oramos, los matrimonios no se restauran si no oramos, las vidas no vienen a Cristo si no oramos. La oración es un requerimiento importante para cada uno de nosotros. No es solamente para 2, 3 de la iglesia, no es para el grupo de intercesión, no solamente es para un grupo clasificado. No, la oración es algo que todos debemos hacer porque es honorable y trae provecho. La oración nos mantiene encendidos. El que no ora está apagado, se mantiene desenfocado y se mantiene solo en la queja, mientras el que está orando está fervoroso, está en el espíritu, está lleno y está con objetivos claros y concisos y los va a alcanzar. Entonces, es mejor, quiero que comprendas claramente lo siguiente, que no puedes dejar de orar, pero sí habrá momentos que tendrás que dejar de trabajar. Entonces el trabajo puede ser un impedimento en la oración, y no me malentienda, no le estoy diciendo deje de trabajar, pero sí haga un tiempo para orar. El trabajo puede dejarse de lado, la oración jamás.
la oración jamás. Cualquier cosa que afecte la integridad de nuestra oración afectará el valor de nuestro trabajo. Si nosotros no colocamos todo en oración, nada nos va a salir bien. Si nosotros no venimos delante de Dios para pedir por nuestro trabajo, por nuestro negocio, por nuestros enseres, por nuestra familia, X o Y petición, no la ponemos delante de Dios, nada nos va a ir bien. Por eso no descuidemos la oración. Es más fácil ser seducido por lo bueno y dejar lo mejor. A veces creemos que el trabajo es bueno, pero orar es mejor. Recuerda que orar es mejor. Recuerda que orar te es necesario. Orar siempre te será mejor. El hombre que no ora, por lo tanto, se priva de sí mismo de la ayuda de Dios y pone a Dios donde no puede ayudar al hombre. Yo quiero que tú te quedes bien presente con esto. El hombre que no ora no puede recibir la ayuda divina. La mujer que no ora no puede recibir la ayuda divina. Eso es una gran mentira. Creemos que todo nos puede salir bien sin la ayuda de Dios. Estamos equivocados. Estamos equivocados. La mayoría de personas piensa que no lo necesita porque tiene un buen trabajo, que no necesita orar, solo levantarse temprano, ir al trabajo, pero ha sido la oración la que te mantiene firme, no el trabajo. Ninguna otra cosa puede hacerlo excepto la oración. La oración te permite mantenerte conectado. Cuando tú dejas de orar, vuelves a ser la persona llena de orgullo, altivez, soberbia, jactancia, vanagloria y todo te cae mal. No puedes caber en ningún lugar. No tienes la habilidad llamada gracia dada por Dios para estar en los lugares donde Dios te quiere conectar con la bendición. ¿Por qué? Porque como dejamos de orar, Dios no nos puede ayudar. Y poner a Dios donde no nos puede ayudar es por falta de oración. Nada está bien hecho sin la oración, por la sencilla razón que dejamos a Dios fuera de la cuenta. Y cuando dejamos a Dios fuera, todo nos va a ir mal. Mi Dios eterno. Por eso la oración mucha gente no le cree, porque la oración cree que es pérdida de tiempo, pero en realidad no es pérdida de tiempo. La gente que tiene testimonio que el orar es mejor que todas las cosas te lo puede decir de mejor forma. La oración hace que Dios se mueva, que Dios actúe y que Él sea tomado en cuenta. Y cuando Él es tomado en cuenta, todo va a salir muy bien. Entonces, el adversario utiliza sus artimañas para que nosotros dejemos la oración, por un lado, por causa del entretenimiento. Cuando nosotros estamos entretenidos, dejamos de orar. Qué casualidad que cuando estamos entretenidos, el tiempo no se siente, pero cuando estamos en oración, ¿cómo el tiempo se siente? ¿Por qué? Porque el enemigo prefiere que sus artimañas estén allí y que no se sientan. Debemos retomar la oración. La oración cambia, la oración restaura, la oración alivia, la oración hace que Dios entre en la escena. Pero cuando estamos entretenidos, las cosas no cambian, solo estamos postergando las cosas, solo estamos mandando al mañana, 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 mañana. Pero cuando oramos, Dios nos da las respuestas, Dios nos da, bendito sea el Señor, las soluciones. Pero cuando nosotros no estamos orando, nos perdemos. ¿Nos perdemos de qué? De ver la mano de Dios actuar. Qué fácil es descuidar la oración o abreviarla con argumentos que no tenemos tiempo. Es muy fácil decir no tengo tiempo. Es muy fácil abreviarla con 3 minutos basta. Pero si con 3 minutos bastara, con 3 minutos terminarías tu trabajo. Con 3 minutos terminarías de criar a tus hijos. Con 3 minutos. No se trata de 3 minutos. Es tiempo de calidad. Es tiempo fervoroso. No puedes decir que la oración es en balde y por eso vamos a abreviarla unos cuantos minutos. Porque nada puede solucionarse en unos cuantos minutos. Santo sea el Señor. Ahora, Satanás nos va a desarmar cuando puede mantenernos
determinadamente ocupados, haciendo cosas para las cuales no tenemos tiempo para orar. ¿Qué tal que te pone que tienes que arreglar tu casa? ¿Qué tal que te pone que tienes que trabajar horas extra? ¿Qué tal que te pone que tienes que terminar la serie de Netflix? ¿Qué tal si te pone que tienes que ir al campo de fútbol? ¿Qué tal si te pone que tienes que ir a las canchas para jugar un fútbol 5? ¿Qué tal empieza a entretenerte para desarmarte? El cristiano que no ora está desarmado y es más fácil de derrotar. Cuando nosotros no oramos, dejamos de lado todas las armas, y cuando el enemigo viene contra nosotros, es más fácil para él abatirnos, es más fácil para él destruirnos, porque dejamos de orar. Y entonces, cuando dejamos de orar, vienen las preocupaciones excesivas, viene el estrés, viene la ansiedad, vienen ataques de pánico, vienen muchas cosas por falta de oración. La oración es vital, la oración es importante, la oración te cambia y la oración cambia, la oración permite que Dios entre en la escena. La Biblia dice en Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Reina Valera 1960 nos lo dice, pero también quiero citar la versión PDT que dice: dedíquese a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias. Nos recomienda claramente el apóstol Pablo, el escritor del 75% de la Biblia, que perseveremos y que nos dediquemos en oración, y que para enfrentar cualquier situación o para estar preparados en cualquier situación debemos de orar anticipadamente. Cuando nosotros no oramos anticipadamente, podemos ser emboscados, podemos caer en la trampa, pero cuando nosotros oramos anticipadamente, nuestras percepciones espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro discernimiento espiritual nos va a indicar que algo está por suceder y que nos movamos de ahí, o que no digamos nada, o que nos apartemos de X persona. Eso se llama orar con anticipación. Cuando nosotros no nos dedicamos a la oración, es fácil caer en las emboscadas, es fácil caer en las trampas. La Biblia nos vuelve a recomendar a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 12 algo: gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en oración. Otra versión dice, PDT, alégrese en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Nosotros debemos mantenernos en oración. Nosotros debemos mantenernos funcionando en oración. No somos funcionales si no oramos. La tribulación nos puede destruir, nos puede colocar impaciencia, las dificultades nos pueden estorbar, pero cuando tú y yo oramos, alabado sea el Señor, cuando tú y yo estamos constantes en la oración, el enemigo no podrá destruirnos, el enemigo no podrá derribarnos. Y este es un principio que los apóstoles tuvieron bien claro en Hechos capítulo 6. Los apóstoles estaban sujetos a la ley de la oración. ¿Qué es la ley de la oración? La ley es que reconoce a Dios como Dios. Ellos nos quieren decir a nosotros que dependían de Dios, aleluya, para que haga lo que ellos no podían hacer. Entonces, si dejamos de orar, Dios no se va a manifestar, Dios no se va a mover en la situación que yo estoy teniendo. Los apóstoles estaban sirviendo mesas en ese pasaje de Hechos 6 y las cosas empezaron a complicar. Estaban bajo la necesidad de la oración como deberían estar todos los discípulos. Empezaron ellos a notar cosas que no sucedían antes, porque estaban tan preocupados por las finanzas de la iglesia, estaban tan preocupados por las personas de la iglesia, estaban tan preocupados por la infraestructura de la iglesia, que dejaron de orar y empezó a suceder cosas tremendas. Si los apóstoles nos quieren enseñar
que debemos velar en la oración, velemos en la oración, mantengámonos en la oración, seamos firmes en la oración, porque la palabra no es en balde. La tercera cosa presente es que tenían que dedicarse a la oración para hacer efectivo su ministerio de la palabra. Para que un pastor o una pastora, un ministro de alabanza o X o Y ministerio sea efectivo, tiene que tener mucha oración, tiene que dedicarse o entregarse a la oración. La predicación es muy poco efectiva o nada sin estar asociada directamente a la oración. La alabanza, el cántico y todo lo demás no es efectivo, no tiene nada de efectividad si no está directamente asociada con la oración. Pasamos más tiempo ensayando, y con esto no quiero criticar a nadie, pues no busco criticar ningún ministerio, pero hay que decirlo, alguien tiene que decirlo claramente, que si no asociamos la oración con nuestras acciones, no tendremos resultados. No solamente son nuestras acciones, también hay que poner oración a las acciones que hacemos. Solamente plantar una flor en la tierra no dará resultado a menos que la riegues, y la oración es ese riego, es regarte, aleluya, para estar creciendo, para dar fruto, para ser notorio, visible para la gloria del plan divino de Dios. Ahora, la predicación apostólica no se podía llevar a cabo sin que hubiese una oración apostólica. Dios nos llamó a algo, pero nosotros debemos reforzar nuestra vida de oración para que esto funcione. A esto hay que tenerle mucho cuidado, porque podemos fácilmente olvidar las cosas, oiga bien, olvidar que estamos ministrando cosas santas. Se nos puede olvidar que en el ministerio son cosas santas las que estamos ministrando. Ahora, para que tú y yo podamos discernir, ahora, sin intención de hacerle mal a nadie, pero alguien, como te lo digo, te lo tiene que decir, es que la predicación efectiva está condicionada a la oración efectiva. Mucha oración, ministerio efectivo, palabra efectiva. Poca oración, no habrá ninguna eficacia. Habrá otra cosa, adormecimiento, habrá cosas, hermano, desesperación dentro de la predicación por falta de oración. La predicación tiene más éxito en el ministerio que tiene mucha oración. Dios puede usar poderosamente al predicador que ora. Dios no puede utilizar a un hombre que no ora. Dios no puede utilizar a una mujer que no ora. Dios va a utilizar a hombres y mujeres que han mantenido su vida en oración, que viven conectados en oración. No han utilizado la oración solo para necesidades, sino han conectado la oración como un estilo de vida. Jesús tenía la oración como un estilo de vida, no como un escape, no como una forma para resolver sus necesidades, sino como un estilo de vida. Ahí se llenaba, ahí él era suplido, y al momento de salir veíamos milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, porque su ministerio era efectivo, porque tenía una oración efectiva. Oh, gloria a Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 8 es donde yo quiero que tú puedas tomar tu Biblia y empezar a analizar que los apóstoles sintieron que estaban perdiendo el poder apostólico porque no tenían, oiga bien, la oración como un deber. Empezaron a menguar, y entre más tiempo en las mesas, menos poder había. Entonces entregaron el servicio a hombres idóneos, hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, y ellos se entregaron a la oración. Querido pastor, si tú quieres ser efectivo, tienes que entregarte a la oración, y es a la oración íntima, a la oración profunda, a la oración fervorosa, a la oración de ir por más, a la oración donde hay movimientos espirituales. Alabado sea el Señor. No a la oración momentánea, no a la oración pasajera, no a la oración de salir del paso, no, a la oración de vida. La ley de la oración es tener una vida de oración. Alabado Cristo Jesús, y espero que esto te esté bendiciendo como a mí me está bendiciendo, porque necesitamos mantenernos conectados a una vida de oración. Ahora,
quiero que tú veas esto. Ellos hicieron un alto. Los apóstoles hicieron un alto. Algo está mal. Si tú te estás dando cuenta que tu ministerio, que tu asignación, que tu llamado no está dando resultados o está dando muy pocos resultados, haz un alto, detente. Ve lo que has dejado de hacer por hacer algo más. Dejamos de hacer algo importante y tomamos algo que no era tan importante, pero sí necesario, que descuidamos la oración. Eso es el hacer un alto. Ahora, los apóstoles reconocieron que era demasiado tiempo fuera para ser indiferentes en la oración. Reconocen algo, no estamos orando. Reconocen algo, nos hemos olvidado de la oración. Nos pusimos a servir las mesas, estamos atendiendo a las viudas y estamos teniendo problemas. Más adelante vamos a ver qué clase de problemas. Entonces ellos se percataron que no estaban orando, pero ya no de la misma forma. Menguaron en la oración. Ahora se percatan de algo. Ya no están orando con la misma intensidad y con el mismo fervor. Lo otro que empezaron a notar es que ya no están orando con la misma cantidad de tiempo que oraban. Ahora te pregunto, ¿tú estás orando con la misma intensidad? ¿Estás orando con el mismo tiempo o estás orando con más intensidad y con más tiempo, o has menguado? Porque donde menguamos la oración hay decaimiento. Donde menguamos, hermano amado, la pasión por orar, hay decaimiento. Ahora, sus mentes estaban demasiado preocupadas por las finanzas, por las viudas, por las cosas materiales de la iglesia. Estaban demasiado ocupados sirviendo mesas y percibieron que eran deficientes en la oración. Ahora, número 4, decidieron entregarse a la oración. Después de ver todas estas cosas que estaban aconteciendo, que no habían resultados poderosos, sino solamente conflictos, se dedicaron a la oración. Entonces, la presión de la mente hace que la oración sea olvidada de nuestra vida. Es tener muy en poco tiempo de oración, y entre menos tiempo de oración, menos manifestaciones sobrenaturales, menos manifestaciones divinas, menos manifestaciones gloriosas del Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, debemos protegernos como los apóstoles de no descuidar la oración. Debemos prender las luces ya. ¿Cuánto tiempo de oración tengo en el día? ¿Cuánto tiempo de oración me doy intimidad? ¿Cuánto tiempo de oración estoy en la congregación teniendo? ¿Cuánto tiempo estoy teniendo? Porque si no tengo tiempo para orar, Dios no tendrá tiempo para mí. Todo lo bueno puede cambiar en malo cuando tomamos menos tiempo en la oración. Todo lo bueno y todo lo malo va a cambiar cuando eso bueno toma el lugar de la oración. Entonces las cosas correctas pueden volverse malas cuando se hace prioridad por encima de la oración. Es que estoy haciendo esto y puede ser bueno, pero va a tornarse para mal si nosotros le damos el lugar de la oración. La oración siempre será predominante. La oración siempre debe de estar primero. Nosotros no podemos creer que solamente el pecado estorba la oración. Entonces no podemos permitir solamente, yo sé, y no me malentiendas, que el pecado estorba la oración, pero también la puede estorbar todas aquellas cosas que nos permiten desviarnos de la oración. Amén. Hay que entonces cerrarle la puerta a todas aquellas cosas que nos aparten de la oración. Entonces no podemos alegrarnos porque hicimos algo bueno sin orar. La oración debe de ser primordial. No podemos estar demasiado ocupados para orar. Y si estás muy ocupado, ora más. Martín Lutero dijo algo en cierta ocasión. Dijo, los días que no tengo mucho que hacer, oro 2 horas. Pero el día que tengo mucho más que hacer, ahí es cuando oro por lo menos 3 horas. Wow. Percibamos entonces que cuando nosotros estemos más ocupados es cuando más debemos orar, porque
Si estamos muy ocupados, puede hacer que las cosas no nos salgan bien. Alaba. Si tú estás ahí, alaba. Entonces, preocupémonos si nuestra vida de oración está demasiado ocupada para orar. Preocupémonos si no estamos orando. Preocupémonos porque si no estamos viendo el efecto divino. Preocupémonos si no tenemos una ley de oración, que Dios es nuestro Dios y que debemos retomar oración. Cuando estamos ocupados con cosas legítimas para entregarse a la oración deja de lado y forma parte de ser secundaria. Ahora, para muchos la oración ya no es secundaria porque han puesto a su familia, han puesto su trabajo, han puesto su negocio y lo han puesto en la oración no secundaria, sino la han dejado o la han descartado por completo. Entonces los apóstoles fueron al punto y determinaron que aún los asuntos de la iglesia no deberían de afectar su vida de oración. Hay cosas que no nos deben de afectar nuestra vida de oración. Debemos separar un tiempo para el Señor y debe de ser un buen tiempo. Creo que debería ser el mejor tiempo. La oración debe de ser primero. Ahora, número 1, si es como Dios obra, necesitamos poner a la oración primero. Segundo, esto hace que el hombre y Dios y el hombre se alineen en sus planes y sus propósitos. Hay gente que quiere ir por donde quiere, pero no ha orado y como resultado le va a ir mal. Hay gente que toma decisiones alocadas, emotivas, sentimentales, porque no ora. Y cuando no ora, viene a ruina. Por eso es importante la oración, por eso es importante que no tomemos decisiones alocadas o precipitadas. Debemos tomarnos el tiempo de orar, porque no son nuestros planes, no son nuestros propósitos, son los planes y los propósitos de Dios. Alguien diga amén. Gloria sea al Señor. Entonces los apóstoles se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Haciendo, no servían correctamente. No solamente servir, es también hacer la obra del Señor. Oro al Señor que te bendiga y te prospere. Y en este momento quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, Padre, que no permitas que nosotros, oh Señor, coloquemos de forma predominante las cosas entretenidas o el trabajo, la familia, Señor, y dejemos de lado la oración. Te oro, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor nos hables y pongas en nosotros un espíritu, Señor amado, de oración, un espíritu entendido, un espíritu fervoroso, Padre amado, que haga un tiempo y que ese tiempo sea el mejor de nuestro día para ti, que es tomarnos el mejor tiempo para dártelo y es conversar, dialogar, hablando con el experto que sabe todas las cosas, para que nos dé resolución, para que nos dé respuesta, para saber cómo actuar, cómo hablar, para la gloria de tu nombre. Señor, pongo a todos los que están allí en sintonía, a todos aquellos que están, Padre, recibiendo los discipulados online, en el nombre de Jesús, los que están oyendo estos podcasts, que este es el segundo. En verdad te alabo, te bendigo y te glorifico. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendícenos, oh Señor, y no permitas sin ningún motivo y ni por ninguna circunstancia que nada tome el lugar de la oración. La oración debe de ser primero. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a cada uno. Gracias por estar en sintonía de estos podcasts on fire, donde estamos compartiendo principios de la oración. Y si a ti te habló el Señor, por favor te quiero pedir que compartas esta transmisión y que puedas comentar y asimismo pues suscribirte a nuestros canales, porque de esta manera vamos a llegar a más personas para ser edificación y que esas personas sean edificadas. Te bendecimos, muchas gracias, bendiciones.